habitual cordialidad. Muy bien, ¿de qué tratará la columna de esta noche, profesor? Bien, la columna bien podría llamarse el ajuste derrumba a todas las fuerzas políticas. Centralmente vamos a hablar de la situación en Grecia y al final de la columna vamos a hablar un poco de Bolivia. Pero digamos como anticipo que el mismo día de la elección francesa, el domingo pasado, hubo elecciones en un pequeño distrito de Alemania, Holstein-Schleswig, suena raro pero así se llama ese estado, en el cual siempre ganaba la democracia cristiana y terminó empatado con el Partido Socialdemócrata. Ayer mismo hubo otra elección regional en Alemania y perdió el partido de Angela Merkel frente a la socialdemocracia en Renania del Norte-Westfalia. Entonces hay una situación en la cual los partidos que proclaman la necesidad de la austeridad vienen perdiendo. El próximo que va a perder seguramente es James Cameron de Inglaterra. Pero el día de la elección de Francia hubo también una elección en Grecia de la cual quedó una situación de verdadera ingobernabilidad. Primero, por muy pocos votos, salió el partido Nueva Democracia, que era un partido de la derecha que practicaba el ajuste, pero perdió una gran cantidad de votos. Sin embargo, ganó 50 bancas más que antes por el hecho de que la primer fuerza en Grecia obtiene 50 bancas extras para facilitarle crear gobierno. En Grecia el sistema parlamentario significa que de los 300 congresales hay que juntar 151 para formar gobierno. Segundo, salió una coalición de fuerzas que va desde el centro izquierda hasta la izquierda radicalizada, que se llama Syriza y cuyo principal dirigente es un joven ingeniero de 37 años que se llama Alexis Tsipras. Tsipras fue llamado a formar gobierno, pero de hecho no lo pudo hacer, del mismo modo que Andonis Samarras del partido Nueva Democracia, que fue el primero en intentar formar gobierno y luego fue tentado a hacerlo por el presidente Carolus Papoulias, se llama Evangelos Vanizelos del PASOK, el Partido Socialdemócrata que practicó el ajuste. Los dos partidos que realizaron el ajuste, el que ya vimos de Nueva Democracia más el PASOK, perdieron una cantidad de votos tremenda y se fortalecieron los partidos que estaban contra el ajuste. En primer lugar Syriza, en segundo lugar el Partido Comunista, que ganó un punto porcentual en la elección con respecto al 2009, y finalmente un partido de extrema derecha, pero que también está en contra del ajuste con ese discurso de contra los dueños del dinero, contra el neoliberalismo, una fuerza que es preocupante, como ya hemos hablado hace 2 semanas del auge de la derecha europea. Este partido, Amanecer Dorado, plantea poner minas en las fronteras de Grecia para que no entren inmigrantes. Con todo, la situación de ingobernabilidad lleva a dos cuestiones. La primera es que como no se puede formar gobierno, ya queda claro a 8 días de la elección que no se puede formar gobierno, hay que ir a nuevas elecciones. Y en las próximas elecciones, Syriza va a lograr, tiene en este momento 24 puntos porcentuales cuando tuvo 18 en la elección. Va a lograr ser la primer mayoría y tal vez pueda lograr un acuerdo con el Partido Comunista, con retazos del partido del PASOK, de la Fuerza Socialdemócrata, y con algunos otros pequeños partidos como para formar gobierno. Ahí tiene dos situaciones. Lo mismo que está viviendo Hollande, que algo tiene que hacer para romper la camisa de fuerza que significa la situación europea, algo tiene que hacer, y lo más probable es que termine teniendo que salir del euro. Sin el rescate europeo, Grecia no puede funcionar en lo inmediato, pero sin romper con el euro, Grecia no puede pensarse a mediano plazo. El día anterior a la elección, el día posterior a la elección en realidad, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Guido van der Belle, declaró que nosotros queremos ayudar a Grecia, pero es necesario que Grecia se ayude a sí misma. Cuando los alemanes dicen que Grecia se ayuda a sí misma, significa que para recibir el dinero de los europeos, va precisamente a Alemania, Grecia deberá seguir ajustando a su pueblo. Y es algo que el pueblo griego no soporta más. Entonces,
se invierte la cuestión. La deuda que tiene muy grande Grecia la tiene con bancos alemanes. Entonces empieza a ser un problema, no solamente para los griegos la deuda que tiene, sino que empieza a ser para los acreedores. En el caso de que primero Grecia o Italia o cualquier país salga del euro, se va a invertir la situación actual, en el cual el euro o la producción de Alemania occidental es competitivo en esos países periféricos de Europa, y si salen del euro, por ejemplo, Grecia vuelve a tener su dracma y Italia vuelve a tener su lira, esa lira y esa moneda nacional griega van a quedar competitivos con relación a Alemania. Entonces, por un lado está patear el tablero, como hizo la Argentina en su momento, para romper con el corsé que significaban los organismos de crédito internacional. Y por otro lado significa volver a colocar su economía productiva en la ronda de la competitividad. Entonces estamos en un escenario incierto en el cual en las elecciones del mes que viene, que probablemente sean el 17 de junio, es muy probable que la izquierda gane la primer minoría y esté cerca de formar gobierno. En caso de poder formar gobierno, la izquierda tendrá que dar respuestas concretas a las necesidades del pueblo griego, que no da más. Bien, luego de hablar de Grecia y de la situación del ajuste en general, que es muy complicada en Europa, tenemos que hablar, no podemos dejar pasar la situación que está ocurriendo en este momento en Bolivia. En Bolivia la semana pasada fue una semana de mucha convulsión. Lunes y martes hubo paro de los transportistas, lo llaman allá, nosotros los llamaríamos dueños de empresas de colectivos. Buses y minibuses, igual, acá también hay empresas informales que con combis hacen servicios dentro del conurbano a la capital. En Bolivia es mucho más significativo el peso de esas empresas. Cortaron los caminos, impidieron que circulen hasta las ambulancias que llevaban a los enfermos a los hospitales, empresas que se han enriquecido, que tienen muchos subsidios, que tienen subsidios para repuestos, que tienen subsidios para combustible, quieren más dinero y colocaron una situación de rehenes a la población boliviana de sus apetencias. También hubo un conflicto muy serio que se viene prolongando hace cierto tiempo con los médicos, los estudiantes de medicina. Los médicos se niegan a trabajar 8 horas por día. Los estudiantes de medicina acompañan el reclamo de los médicos. Sumado a eso, la marcha del TIBNIS, y se ha sumado la Central Obrera Boliviana. Los obreros de Bolivia ganan muy poco dinero, ganan realmente cifras que a los ojos de los argentinos resultarían espantosas, pero lo que no pueden dejar de advertir los trabajadores es que detrás de sus reclamos, que muchas veces son legítimos, me refiero a los trabajadores de la Confederación Obrera Boliviana, muchas veces puede estar los verdaderos enemigos de esos trabajadores, que no es el gobierno de Evo Morales, gobierno que ha dignificado como nadie al pueblo boliviano. Hay que tener mucho cuidado porque detrás de los reclamos desorbitados que muchas veces reformula la Confederación Obrera Boliviana, puede estar la derecha y aún el imperialismo, que tiene claro que ahora no lo puede voltear a Evo, pero apunta a desgastarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y seguir muy atentamente lo que está ocurriendo en Bolivia. Yo estuve intercambiando mail con el autor de un libro muy interesante que se llama Nación Culebra, Pablo Cingolani es su nombre, y él es una persona desencantada del proceso de Evo Morales, porque considera que han tenido cabida igual las empresas imperialistas en negociaciones por el petróleo con Bolivia, porque la gran propiedad rural sigue incólume en Bolivia, y muchas otras cuestiones que él me refería en una comunicación por correo electrónico, y que algunas tienen parte de verdad. El hecho de que una fuerza tan masiva como el MAS ha dado cabida o se han metido en esa fuerza elementos oportunistas, arribistas. Eso lo conocemos siempre en todos los procesos políticos. El general Perón, si estuviera vivo, le diría: para hacer una casa hay que usar materiales nobles y también bosta,
porque para hacer una casa de adobe hay que usar bosta también. Con eso estaba graficando que cuando uno tiene un movimiento masivo no puede pretender tener la pureza ideológica, pero no hay ninguna duda que si Evo no gobierna, lo va a gobernar la peor derecha, y las fuerzas más progresistas que ahora se están oponiendo a Evo, este autor Pablo Cingolani lo hace desde la defensa de las comunidades aborígenes, van a estar mucho peor que si Evo está en el gobierno. Muy bien, muy completo como siempre, profesor. ¿Algo más para agotar sobre estos temas? Y yo quisiera inaugurar una sección que, no, además de los alpargatazos, que no sé si siempre va a tener continuidad, pero es muy probable que sí. Esta sección es lo que los más grandes medios callan. Y lo que los grandes medios callan, no ha aparecido en ningún gran medio, es que un paramilitar colombiano que está preso en Estados Unidos, debe estar preso para cuidarlo, porque Estados Unidos se lleva a muchos asesinos y los mete presos y no es para juzgarlos, como el que mató 16 personas en Afganistán. Un señor que se llama Salvatore Mancuso reconoció que él recaudó dinero del narcotráfico para la candidatura de Álvaro Uribe Vélez, algo que se denunciaba siempre en Colombia, pero que esta es una confesión del palo. Y otra cosa que reconoció fue que políticos de la oposición venezolana lo contactaron para asesinar a Chávez. O sea que esto no aparece en los grandes medios. Entonces, ahora, antes que me echen de la pantalla, voy a hacer la referencia a los dos alpargatazos de esta semana. El alpargatazo internacional, ese es para alguien que ya lo recibió, son dos alpargatazos repetidos. Para alguien que ya lo recibió, para Mariano Rajoy, primer ministro español, que rebajó 15.000 millones de euros del presupuesto dedicado a salud y educación. Y qué casualidad, el mismo dinero se lo dieron a los bancos. El neoliberalismo no tiene cara, realmente es un cinismo acorazado. Y el alpargatazo nacional es para alguien que está abonado a estas distinciones. Para Mauricio Macri, que se quejó de que la oposición no se opone porque muchas fuerzas acompañaron al gobierno en el proyecto de estatización de YPF. Ahora, Macri no es el que dice que hay que construir consensos y políticas de Estado. ¿Para qué quiere construir consensos? ¿Para acompañar a la cuna Antonia, para hacer gimnasia en las plazas, como hace Macri con su vicejefa de gobierno? Las políticas de Estado y los consensos que no le gustan a Macri parece que no existen. En realidad, pues las políticas de Estado y los consensos tienen que hacerse sobre esos temas importantes como el futuro energético del país. Muy bien, profesor. Como siempre, bueno, muchas gracias por la participación y por el tiempo esta noche. No, muchas gracias a vos y será hasta la semana que viene.